Ha fallecido el político peruano más importante de los últimos tiempos, con la gran simpatía y con el gran rechazo que generó, con los grandes aciertos y con los grandes desaciertos. Si es que hay una verdad universal, es que la entrada en el poder de Alberto Fujimori cambió la manera de hacer política en el Perú para siempre. Pero antes de revisar las implicancias de su carrera política, una recomendación de lectura: El Perú en la era del chino. Si es que quieres revisar los hechos objetivos de su carrera política y de su entrada en el poder, recomiendo muchísimo estos dos tomos. Así es que empecemos. La entrada en la política de Alberto Fujimori nadie se la esperaba. Fue realmente el primer outsider de la política peruana. Antes de postular la presidencia, con esas imágenes que hemos visto del tractor, tenía un pequeño programa en la televisión llamado Concertando. Había sido rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea General de Rectores, pero más allá de este espacio no mucha gente lo conocía. Es más, Mario Vargas Llosa, que lideró las protestas contra la estatización de la banca durante el gobierno de Alan García, era muchísimo más conocido, y que Fujimori le ganara en la segunda vuelta realmente fue algo que no tenía precedentes en la política peruana. No tenía un movimiento político ni un partido político establecido durante muchos años. Fujimori candidateó con la promesa que no iba a realizar el shock económico de Vargas Llosa, pero el primer día decidió cambiar esto por completo. Implementó el shock económico de Vargas Llosa, lo cual hizo que la hiperinflación en el Perú se redujera de 7000% en 1990 a menos de 10% a finales de los 2000. Además, empezó un proceso de privatizaciones de empresas públicas extremadamente deficitarias. Más de 180 de ellas fueron liquidadas por un valor de más de 9.000 millones de dólares, con un monto de inversión similar. Y además, cuando se convocó al Congreso Constituyente Democrático en 1993, se redactó la Constitución, se cambió el modelo económico a una economía social de mercado que ponía como prioridad la propiedad privada, lo cual nos conllevó a años de bonanza económica y reducción de la pobreza de más del 30% durante los siguientes años. Otro de los grandes aciertos del gobierno de Fujimori fue la derrota contra el comunismo. En especial, en 1992, el grupo Hegin capturó a Abimael Guzmán, y unos años después se dio el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón que Fujimori lideró, y que fue uno de los rescates de rehenes más vanagloriados de la historia prácticamente, ¿no? O sea, fue muy celebrado a nivel mundial la manera de ejecutar este rescate con los rehenes que estaban siendo secuestrados por el MRTA. Ahora, por supuesto, el gobierno de Fujimori tuvo grandes desaciertos, en especial su disrupción democrática, el autogolpe de 1992, la reelección totalmente cuestionable hacia su tercer mandato, los actos de corrupción, especialmente su cercanía con Vladimiro Montesinos, que si es que quieren un relato novelístico acerca de esto, les recomiendo Grandes miradas de Alonso Cueto, un excelente libro que recuenta esta relación entre Fujimori y Montesinos, pero también hay otros acercamientos académicos a una de las relaciones más tóxicas que hemos visto en la política en los últimos tiempos. Además de ello, los cuestionamientos alrededor del manejo de la guerra contra el terrorismo en los siguientes años. Ahora, unas últimas reflexiones acerca de Fujimori y las implicancias de su entrada en la política. Por supuesto, no podemos repasar todo lo que fue su carrera política, pero los dejo con una reflexión más bien mirando hacia el futuro, que es que la política peruana durante muchos años ha sido marcada por el fujimorismo y el antifujimorismo, un clivaje que no se basa en cuestiones ideológicas, sino que se basa en las diferentes interpretaciones históricas de diferentes grupos políticos respecto a la época de Fujimori. Si es que estás con Fujimori, eres fujimorista, y si es que estás en contra de Fujimori, eres antifujimorista. Y el debate de ideas no se da en este contexto. Es más, personas con inclinaciones libre mercado pueden separarse tan solo por ser antifujimoristas. ¿Queremos realmente que ese sea el paso que tenga nuestra política a futuro? El fujimorismo no se va a ir a ningún lado y el antifujimorismo tampoco, pero es nuestra decisión si es que queremos tener un debate hacia el futuro o un debate sobre el pasado. Cuéntame, ¿qué piensas acerca de todo esto? Te leo en los comentarios.